los resultados de un testeo de alcohol y drogas entre los trabajadores chilenos. Es un estudio que ya está en su tercera versión. ¿Su empresa da positivo en estos resultados del testeo de alcohol y drogas? ¿Cómo influye eso también sobre la empresa? ¿Qué tan controlado está el consumo en nuestro país? Es lo que queremos ahondar a continuación. Tiempo de entrevista. Para eso estamos en contacto con Patricio Laptot, gerente general de Global Partners y presidente del Comité Internacional de la Asociación Estadounidense DATIA, que es Drug and Alcohol Testing Industry Association. Oh, se nos cortó el teléfono. Vamos a reintentar nuevamente con Patricio, que como les decía, es el líder de esta organización que ya ha aplicado esta tercera versión de este estudio, resultado del testeo de alcohol y drogas entre los trabajadores chilenos. Es el único estudio que se elabora en nuestro país respecto a muestras de orina, por ejemplo, y alcotest evidencial. Ahí uno puede encontrar, por ejemplo, el porcentaje de trabajadores que abusan de este tipo de sustancias en las empresas y cómo estas empresas deben afrontar este tipo de temas para poder generar prevención y también quizás rehabilitación entre algunos trabajadores. Ahora estamos en contacto con Patricio. Patricio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola María Elena, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. Patricio, ¿cómo se pronuncia tu apellido? Labatut. Labatut. Patricio Labatut, entonces Sí. está con nosotros aquí en Tiempos Modernos. Patricio, primero preguntarte un poco por los resultados que ustedes pudieron evidenciar en esta tercera versión de este estudio. Su empresa da positivo. A ver, yo creo que lo principal del estudio, bueno, hay varias cosas, pero una es que esto no se hace en base a encuestas, que son los típicos estudios poblacionales o laborales, que incluso otras instituciones han hecho, sino que se hace en base a testeo. Ya. Aquí se testearon a más de 5.000 personas durante el año 2013, perteneciente a 109 empresas, que te da un total de población laboral de cerca de 83.000 trabajadores. Por lo tanto, el universo es tremendamente representativo y una evidencia científica de un positivo. No se le está preguntando a la persona si consumió o no. Claro. Eso es primera cosa que yo diría que es una metodología que es bastante distinta a lo que se ha hecho en Chile anteriormente. Y por otro lado, si tú me preguntas un poco en resumen de qué se trató el estudio, nosotros comparamos tres grupos de empresas. Aquellas empresas que no hacen absolutamente nada de prevención o inhibición de consumo de alcohol y droga, con aquel grupo de empresas que hace algún tipo de prevención y aquellas empresas que tienen un programa con un estándar como el Drug Free Workplace o lugares de trabajo libre de alcohol y drogas, que es un estándar americano. Patricio. Esos son los tres grandes grupos que nosotros comparamos. Y si tú me preguntas respecto a las cifras... Antes de que entremos a la cifra, una pregunta, Patricio. Más o menos, ¿qué tipo de empresas son las que efectivamente hacen este tipo de prevención de alcohol y drogas? Porque en la habitualidad uno como trabajador no ve mucho eso en términos normales en las empresas chilenas, ¿no? Sí, bueno, es que ese es el problema que nosotros tenemos acá. Estamos bastante poco desarrollados en Chile. Habitualmente los países desarrollados y los países del OCDE, ya que está tan de moda, ¿no es cierto? Nosotros pertenecemos a ese grupo de selecto de países, habitualmente tienen en un 60-70% programas como este que yo te contaba, de lugares de trabajo libres de alcohol y droga, que son incluso fomentados por el gobierno. En Chile se estima, ¿no es cierto?, que solo el 4% de las empresas realizan algún tipo de prevención o inhibición del consumo al interior. Y por lo tanto, estamos hablando de un porcentaje bastante bajo, ¿no? Claro. Y eso es un problema, por supuesto. ¿Pero qué tipo de empresas? ¿Son empresas transnacionales, por ejemplo? Las empresas que habitualmente abordan esta temática son empresas mineras, que diría que tienen son casi todas son multinacionales, son corporativas. Son pocas las empresas medianas y pequeñas que hacen algo. Perfecto. Pero habitualmente estas multinacionales están ubicadas en sectores como la minería, ¿no es cierto?, el transporte, energía. También tenemos empresas de servicios industriales. Hay variados rubros. Patricio, estamos conversando con Patricio Labatut, gerente general de Global Partners. Patricio, y cuando estamos hablando de estos planes de prevención, antes de que entremos en las cifras de la encuesta específicamente, ¿de qué se trata? ¿Personas que son informadas respecto al consumo? ¿Personas que son testeadas habitualmente? ¿Cómo se hacen esas labores de prevención? Un programa con un estándar internacional tiene dos pilares fundamentales. El primer pilar fundamental está orientado al 90% de la gente que no consume droga y por lo tanto en ese 90% lo que tú tienes que hacer es educar. Y la educación per se, ¿no es cierto?, es capacitación. Y el otro pilar fundamental es la inhibición del consumo. Cómo tú inhibes que el 10% del porcentaje que consume el interior de tu empresa deje de consumir al menos laboralmente, que es lo que las empresas buscan, ¿no? Perfecto. Y para eso obviamente se hace testeo. Existen los testeos preocupacionales, existen los testeos ocupacionales. Por supuesto hay todo un protocolo de testeo, no es llegar y testear.
Pero obviamente son esos dos pilares los que se conjugan. Hay una metodología, esto es un sistema de gestión, en definitiva, que las empresas implementan. Incluso existe una certificación para este tipo de empresas afuera y que nosotros también tenemos acá en Chile. Ah, perfecto. Ya, y cuando hablamos de las cifras, ¿cuáles son? Porque esta es la tercera vez que se aplica esta encuesta Sí, en nuestro país, que sí, ustedes la aplican. sí. Cuando hablamos de las cifras, más o menos, ¿con qué nos encontramos? Mira, a ver, habitualmente empresas que no aplican ningún tipo de prevención o inhibición, tenemos una tasa de positivo superior al 10%, o sea, un 10,1%, 10,2%, lo que es un poco superior a los estudios hechos en base a encuesta, que hablan de un 7%. Nosotros tenemos estudios en base empírica, como te digo, de un 10%. Aquí hay empresas que hacen algún tipo de prevención, y llámese testeo esporádico, capacitaciones, tienen cifras superiores al 6%, ¿no es cierto?, entre el 6 y el 7%, y aquellas empresas que abordan esta problemática de forma seria, ¿no es cierto?, estamos hablando de cifras de menos del 1%, 0,8%. Yeah. Entonces, la diferencia entre hacer algo y no hacerlo es abismante, 10 veces. Sí, claro, es tremenda. Y eso en términos de consecuencias, ¿cuáles son las consecuencias? Como para que la gente entienda mejor de lo que estamos A ver, hablando. mira, en Chile, el 30% de los accidentes laborales son producidos por consumo de drogas y alcohol. Eso son cifras de la Asociación Chilena de Seguridad desde hace, digamos que tiene más de 10 años. Nosotros estimamos que esa cifra hoy día probablemente es superior, pero es tremendo. O sea, hoy día 1 de cada 3 accidentes se producen por consumo de alcohol y droga. Y estamos hablando de accidentes laborales, no estamos hablando de accidentes de tránsito común y corriente. Entonces, cuando tú tienes esas cifras en Chile, que son altísimas, ¿no es cierto?, obviamente un programa de este tipo genera conducta menos riesgosa. Eso yo diría que quizás es una de las cosas más importantes. Y lo segundo, por supuesto, tiene que ver con la salud y seguridad de los trabajadores, productividad, menor rotación de personal, menor ausentismo. Hay muchas variables que se mejoran cuando una empresa aborda esta temática. ¿Qué pasa cuando uno quiere, por ejemplo, someter a algún trabajador a un test? ¿Hay facultades por parte de la empresa? Porque me imagino que los trabajadores tienen derecho también a negarse, ¿no? Sí, absolutamente. A ver, hay varios mitos acá. Uno, que no se puede testear. En Chile se puede testear preocupacional y ocupacionalmente sin ningún problema. La Dirección del Trabajo tiene algunos dictámenes que por supuesto hay que cumplir, pero la verdad es que eso es absolutamente legal por parte del empleador. Y por otro lado también existe el mito de que si uno encuentra un trabajador que consumió, está obligado a rehabilitarlo. Eso no es real. No existe ninguna ley ni regulación que hable de que tú estés obligado a rehabilitarlo. Esas son dos cosas que yo parto con esas dos cosas porque habitualmente la gente, digamos, piensa que no es así y la verdad es que es súper claro que se puede testear y por otro lado no está obligado a rehabilitar. Ahora, obviamente siempre uno es pro rehabilitación, pero no es una obligación. Ahora, creo que es importante también entender que hoy día hay un porcentaje importante de gente que se rehabilita, ¿no es cierto?, en la medida que tú pilles esto a tiempo. Entonces, ahí hay un montón de cosas que tú puedes hacer como empleador en la medida que efectivamente tengas un programa como metodología que te pueda ayudar, ¿no es cierto?, a que esto sea un programa exitoso. Y en ese sentido, Patricio, cuando hablamos de Global Partner, por ejemplo, ¿hay ahí asesoría también, aparte de la encuesta que se realiza, hay asesoría para las personas que, por ejemplo, quisieran implementar o las empresas que quisieran implementar un plan de prevención? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos hoy día más de 109 empresas que trabajan con nosotros y yo te diría que 15 de ellas son pioneras en su rubro y están en camino a certificarse como empresas libres de alcohol y droga. Estamos hablando de empresas que partieron con más de un 15% de positivo y hoy día están en menos de un 1%. Claro, un resultado. Esta metodología es bastante conocida. En Chile es poco conocida, pero afuera es muy conocida. Y en ese sentido, entonces, ¿cuál sería como el llamado un poco también a empresas que quizás, o personas que nos estén escuchando, empresas un poco más pequeñas, si esto tiene costos demasiado grandes, si la aplicación de esto es demasiado engorroso, para las personas que estén interesadas, digamos, en empezar a aplicarlo, ¿no? Mira, esto es súper importante. Aquí, una de las cosas que nosotros, cuando llegamos a Chile, nos pusimos como meta es que generemos un estándar de prevención y por lo tanto el programa es absolutamente gratuito, o sea, es de acceso gratuito, tú lo puedes ver en nuestra web, son cerca de 150 hojas, ¿no es cierto?, un programa que, como te digo, un sistema de gestión, una metodología que la puedes
ver y descargar si quisieran, ¿no es cierto? Esto no tiene ningún costo. Las empresas podrían eventualmente, simplemente leyéndolo, seguir los pasos y ser una empresa, ¿no es cierto?, que aborde esta temática de forma seria. Ahora, esa es la primera cosa. Habitualmente las empresas más grandes te piden que tú los ayudes, ¿no es cierto?, por el know-how que uno tiene. Pero esto es de acceso gratuito. De hecho, está patrocinado por el gobierno, ¿no es cierto?, por el Ministerio de Minería, por el Ministerio de Transporte. Esto es una mejor práctica que ojalá todas las empresas tuvieran, independiente del tamaño. Una empresa pequeña, incluso, ¿no es cierto?, microempresa, ¿no es cierto?, uno podría decir que pueden hacer gestiones de prevención que son tremendamente exitosas cuando los dueños de esas empresas se lo proponen. Claro. El tema es proponérselo, es querer hacerlo. Incluso no hay costos elevados. O sea, este es un tema de no querer esconder la cabeza frente a una problemática social que no solamente la tiene Chile, la tienen todos los países del mundo. Hacerse cargo, exactamente. Se está hablando de una nueva regulación. Se está hablando de una nueva regulación laboral. ¿Tú sabes, Patricio, si es que esto incluye algún tipo de plan de prevención de consumo de drogas o solamente estamos hablando de, no sé, de cosas laborales como la sindicalización? Nosotros hemos estado hablando con el gobierno desde hace bastante tiempo, precisamente para que esto se incluya. En Estados Unidos, para solo un ejemplo, es obligatorio que la industria del transporte, ¿no es cierto?, tengan un programa de prevención de estas categorías. Y eso es tremendamente importante porque lo que tú haces es darle la obligación al empleador de abordar esta temática. Claro. O sea, nadie podría pensar, ¿no es cierto?, que un piloto de avión, un conductor de una horquilla, ¿no es cierto?, va manejando bajo los efectos del alcohol o las drogas, ¿no es cierto?, da lo mismo. Y por lo tanto, el abordar esta temática sin duda genera inhibición en términos de el consumo y por lo tanto menor accidentabilidad. Exacto. Entonces, es súper importante que la autoridad aborde esta temática y obligue en aquellas industrias que el tema de riesgo operativo es importante a aplicar programas de este tipo. Claro, sobre todo cuando estamos hablando de, en este caso, el transporte de pasajeros. Patricio, ¿cuál es la página web donde la gente puede interesarse más de este tema? www.drugfreeworkplace.cl. Esa es la página del programa. Donde ellos cualquier persona podría eventualmente ver el contenido de este programa completo. También está www.globalpartners, que es la empresa que desarrolla este programa en Chile. En cualquiera de los sitios web puedes tú ver información, ¿no es cierto?, y un poco conocer un poco más de este programa. Interesante este tema de conversación. Patricio Labatut, gerente general de Global Partners y presidente del Comité Internacional de la Asociación Estadounidense DATIA, Drug and Alcohol Testing Industry Association, nos acompañaba esta mañana aquí en Tiempos Modernos. Van a entregar los resultados públicamente en un ratito más, ¿cierto, Patricio? Exactamente. Aquí estamos esperando a los periodistas poder hacer la entrega de los resultados. Les agradecemos entonces que se hayan adelantado y hayan conversado con nosotros acá en la 102.1. De todas maneras, cuando tú quieras. Que estén muy bien. Buenos días.